Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva edición de Día de Juego, y hoy vamos a hablar de un deporte que está proliferando en todo el mundo. En Venezuela desde hace poco tiempo, pero en el resto del planeta ya tiene varios años así. Lo que pasa es que Hernán ahora, Un repunte. con las redes sociales y con la masificación y la viralización del contenido y que la gente está consumiendo mucho deporte, el pádel se está convirtiendo, si no lo es ya, en toda una sensación. No, es que no solamente es atractivo de ver, sino también fácil de jugar. Para mí puede ser atractivo ver una carrera de Fórmula 1, pero no es fácil tratar Pilotar de el simular monoplaza. o acercarme a la idea de una Fórmula 1. En cambio, el pádel es una experiencia muy agradable para hacer no solamente lo que viste, sino que también lo puedes practicar. Hoy vamos a tratar de desmenuzar y entender por qué el pádel tiene tanto éxito. Esto es Día de Juego. Bienvenidos a una nueva edición de Día de Juego, el renacimiento, el boom del pádel, el fenómeno del pádel, el relanzamiento del pádel, como usted lo quiera llamar, pero sin duda es uno de los deportes que ha venido creciendo con buen ritmo en los últimos años. Sí, señor. Y no es un deporte nuevo, porque, a ver, yo no sé si tú tengas ya algún deporte que hayas visto o que hayas dicho, mira, tuvo un relanzamiento importante. O sea, porque no estamos hablando de un deporte nuevo. Estamos hablando de un deporte que tiene más de 30 años y de repente, ¡pum!, tuvo su pico más alto, lo está encontrando ahorita. Tal vez no con el mismo nivel de masificación, pero a mí que me gustan mucho los videojuegos y ya desde hace tiempo, desde que nació YouTube, prácticamente y de forma tal vez mucho más modesta y humilde, existían los streamers. Creo que fueron parte de la meca, del génesis, del nacimiento de los esports como industria, lo que significan hoy en día. Institucionalización de Correcto. algo que se venía haciendo. Total, o sea, lo que llamábamos... pero digo que se ha masificado también. Claro, Ahora claro. mucha más gente está atraída a los videojuegos, sobre todo porque hay un incentivo económico y porque se ha legitimado algo que para papás de generaciones anteriores era una fuente de ocio y por ende De perder el cosas tiempo. malas, de perder el tiempo, tal cual, de no aprovecharlo tal vez en otras cosas un poquito más productivas como estudiar o incluso socializar con unos amigos fuera de la casa. ¿Cómo arrancó esto? O sea, ¿cómo arrancó el pádel? Mira, sabes que como es lógico y como debe ser responsablemente, nos preparamos para el capítulo y estuvimos investigando y al menos yo me sorprendí mucho cuando me encontré con la historia del nacimiento del pádel, porque tal vez ustedes no lo pensaban de esa manera, al menos era mi caso, se remonta hace 50 años atrás, a finales de los 60 y principios de los 70 en México. Un señor llamado Enrique Corcuruén tenía una finca y en la finca había una cancha de tenis que a él le gustaba practicar allí, pero se metía a la vegetación. Y para hacer el cuento corto, él la ajustó con unas medidas un poquito más cómodas, más pequeñas y puso unas paredes altas en todo el borde para evitar que la vegetación entrara y se la comiera, coloquialmente hablando. Y no tener que ir a buscar la pelota cada rato. No tener que ir a buscar la pelota cada rato o en los tiempos de ausencia no tener que arreglar la cancha de tenis para él disfrutarla cuando llegara. Pues resulta que nació de esa forma un nuevo deporte. Y este señor invitó a un amigo a mediados de los 70 a su finca, un señor español, que cuando probó el pádel, que así lo nombraron ellos de forma autónoma, le gustó tanto que lo trajo a España. Y en España, cuando volvió esa visita a la finca, lo perfeccionó un poquito y montó unas canchas improvisadas con estas medidas que para nada estaban institucionalizadas o reguladas Ni por reglas, una federación, nada. Era todo nuevo, las montó en Marbella y tuvo muchísimo éxito, entendiendo además que Marbella es una zona turística, de buen clima, se presta para hacer deportes al aire libre y eso fue creciendo como una bola de nieve que al menos en España, que hoy en día probablemente sea como país la meca de este deporte, no ha dejado de crecer, no ha parado. Tanto así que en un país como Venezuela, como el nuestro, que sí, se juega tenis en Venezuela, pero aquí lo que manda es el No es béisbol, popular, claro. el fútbol y el baloncesto, el pádel está creciendo y teniendo mucha fuerza. Mira, ahí hay cosas importantes del pádel y tiene que ver, no sé si quieras, vayamos como desglosando, Sí. la jugabilidad. ¿Por qué el pádel termina siendo una buena experiencia y por qué mucha gente lo practica? A diferencia del tenis, por ejemplo, para tú poder disfrutar de un partido de tenis tienes que tener ciertas habilidades para poder devolver la pelota. Tienes que tener un nivel mínimo. Es decir, si tú juegas con un amigo que sea buen tenista, va a ganar 6-0, 6-0 y probablemente no le devuelvas ni el saque. No, y vas a tener que buscar muchas veces la pelota y te vas a fastidiar. Sí. En cambio, ¿qué es lo que pasa con el pádel? Tiene la posibilidad, por ejemplo, de las paredes,
de que siempre estés jugando. Además, bueno, de la espectacularidad, por ejemplo, de salirte de la cancha para culminar un punto, de utilizar una pared, la pared de fondo para devolver la Sí. pelota hasta el otro lado. Pero eso va de la mano con lo posicional que es este deporte, entendiendo que se juega siempre en parejas y que la cancha es relativamente pequeña. Entonces, normalmente para tú sentir que eres bueno en un deporte, eso tiene que venir acompañado de una buena condición física. En el fútbol pasa, en el baloncesto tan dinámico como es también, e incluso en el tenis, ¿no? Cuando alguien bueno te pone el a tenis devolver pelotas de un lado al otro de la cancha. retador Correcto. físicamente. En el pádel, sin duda alguna, si hablamos del ámbito profesional, claro que tienes que estar bien físicamente, no nos malinterpreten. Pero para jugarlo de forma recreativa, Puedes jugarlo todos los días. es un poquito más estático, más posicional, no te exige de esa forma. Y al no exigirte, entonces le permite a personas que tal vez nunca hicieron deporte en su vida, que siempre creyeron, oye, para yo jugar una caimanera de fútbol a más o menos buen nivel, yo tuve que haber pateado una pelota Claro. antes. No tener esa predisposición, no sentirse inseguros en torno al pádel. Para recibirte entonces es una disciplina deportiva, yo diría, muy noble y muy amigable. Claro, entonces te mantienes siempre jugando, disfrutas el hecho de jugar y además termina siendo una experiencia social. Claro. Porque compartes con otras 3 personas durante 1 hora, hora y media o 2 horas y de una u otra manera termina siendo una actividad recreativa Sí. y sabrosa. Recreativa y cada vez más barata. Tal vez en Venezuela, sobre todo, se tiene un poquito la percepción de que el pádel es de élites, socioeconómicamente hablando. Eso implica otros matices en la conversación que no nos competen, porque habla un poco también del contexto país, ¿no? Le damos los precios más o menos. El promedio por hora Sí. en Venezuela, aquí muy pocas canchas las alquilan por hora, sino por hora y media. Ajá. Pero va desde los $20 y puede llegar hasta los $40. Dependiendo de la calidad de la cancha y, Y de la las horas. zona, evidentemente, y Y de las las horas. horas. Si Pero es de- bueno, son mínimo 4 personas y se divide el costo entre las 4, sí, son todos responsables. Claro, entonces son de 4 a 8 de la noche, como en muchas... Por las horas pico, claro. Desde las 4 de la tarde en adelante es mucho más caro que en las horas de la mañana, evidentemente Por la la demanda, demanda, por la demanda. que hay. Entonces, en Venezuela ya se estima que hay más de 150 canchas. Hay alrededor de más de 1.500 personas que están practicando el Sí, deporte. y eso sigue creciendo a día de hoy exponencialmente. Hay lugares y personas que están tratando, bueno, emprender tal vez creo que es una palabra muy sencilla porque el costo no es tan cara en cuanto a estructura deportiva, pero sí es un dinero importante en términos individuales. $20,000, una cancha sencilla y hasta La más $40,000 barata, me sí. decías fuera del aire las más profesionales. Pero en líneas generales, si usted quiere jugar pádel, lo que decía, gracias a esa masificación justamente es cada día más barato por el alquiler de la cancha, porque si bien es cierto hay un matiz o un abanico muy amplio de palas, de raquetas, dependiendo de la calidad de los materiales, la profesionalización de los implementos. Que además son mucho más económicos que en el tenis. Por Que en el ejemplo. tenis o que en el equipamiento del golf, tenis, si claro. vemos deportes que no son tan tradicionales. Pero lo que te decía, las palas más sencillas tal vez pueden costar, según lo que hemos podido escuchar, $40, $30. No menospreciamos el dinero, pero es algo relativamente accesible, entendiendo que te va a durar un necesitas buen tiempo. zapatos tan especializados. No, ropa de ejercicio que la gran mayoría de las personas la tienen, unos tenis, como les decimos coloquialmente, y ya puedes jugar. Entonces, eso es súper importante para entender por qué la gente se siente atraída a este deporte. Y otra cosa que va en función de la autoestima y hasta del ego, diría yo. La curva de aprendizaje es muy rápida. No tienes que jugar pádel mucho tiempo para tú, contigo mismo, notar la mejoría, notar los cambios y sentirte decentemente competitivo. Tal vez no vas a meterte en un torneo profesional o semiprofesional en donde estés rankeado, nada de eso. Pero tampoco sientes que haces el ridículo o que eres humillado por alguien, porque a la gente, bueno, le puede hacer sentir mal eso en el deporte. Hay gente que dice, oye, no voy a jugar caimanera con mis panas que juegan bien porque me ponen a portear. Y tienes algo importante. Antes el pádel no era tan atractivo visualmente porque no todas las paredes eran de cristal como ahora. O sea, esto antes eran paredes y no... Bueno, como el señor Enrique Corcuera que puso sus paredes de no cemento y tenía no. la espectacularidad Era que como el tiene ahora. acrílico, claro. Y por eso ahora es mucho, incluso televisable, tiene mayor visualización en las redes sociales por lo atractivo. Antes las canchas era un verde oscuro, ahora no, ahora tú ves Son que de colores. hay de colores. Sí. Y esto de una u otra manera suma atractivo visual al pádel, que además en las redes sociales una de las cosas que más consumen
en lo que tiene que ver contenido deportivo en las redes sociales son los puntos de pádel. Sí, porque son propicios a la espectacularidad. Son como épicos, largos y se salen de la cancha, como tú decías hace un rato, y la devuelven. Y además hay muchos recursos. No son los golpes, se parece, pero no son los golpes tradicionales del tenis. Se utiliza mucho el golpe bombeado para ganar tiempo, reposicionarte. En fin, hay toda una serie de elementos que explican el por qué, decíamos, la proliferación de este deporte, no solo en Venezuela, sino en el mundo desde hace muchísimo rato. Pero nosotros tenemos que ir al entretiempo. Queda mucha tela por cortar. Hay que hablar también del contexto actual, cómo se juega el pádel en Venezuela, cómo se juega el pádel en el mundo desde el punto de vista profesional. Hay mucha información que tenemos ahora para ustedes. Y seguimos hablando del pádel, el fenómeno del pádel, el boom del pádel. Lo peor es que yo no he tenido la oportunidad de jugar Yo pádel. Juego una sola vez. Por ahí viene el torneo de medios. Sí. Y no estamos juntos. La gente dirá, No. bueno, ok, de la pared de 10 juegos. No vamos a jugar No vamos a juntos. estar juntos. De hecho, le tengo fe a tu compañero. A mi compañero. Sí. Al Pumita. gran Pumita. Más te vale que estés entrenando. A un Saludos compañero al Pumita, nuestro. saludos al Pumita. Me preocupa que se canse tomando agua. Bueno, volviendo al tema del pádel. Mira, una de las cosas que más me sorprendió es que el promedio de edad es de 35 a 55 años. Es decir, en esa franja es la mayor cantidad de personas que se concentran alrededor del pádel. Y el reto es conquistar a las nuevas generaciones. Claro, Y porque las tal nuevas vez el generaciones camino se han hacia ido la profesionalización acoplando, claro. no está tan claro todavía. Ujú. Y no es como el camino de debutar en primera división del fútbol o firmar por un equipo de las grandes ligas o llegar a la NBA. Tal vez ese camino para quien le atrae el deporte no esté tan claro. Y todavía se ve como una actividad recreativa con los beneficios físicos del deporte, que en este caso es el pádel. Yo me imagino que esa es la explicación de que ese sea el rango de edad. Pero lo cierto es que cuando hablamos de la profesionalización, no nos malinterpreten. Esto ya es bastante serio y se está desarrollando bastante bien. De hecho, incluso hay países de Europa que tienen más canchas de pádel que canchas de tenis. sí, correcto. Estamos hablando de España, de Finlandia, Ese dato de España es Bélgica. una locura, entendiendo que ahí han estado tenistas como Manolo Santana, por ejemplo, que ganó Wimbledon. También está Conchita Martínez, si hablamos de una tenista femenina. Y bueno, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, que es el ejemplo más reciente, ¿no? Pero sí, de hecho, volvemos a lo mismo. España fue donde se creó la Federación Internacional de Pádel. De ahí nace el World Padel Tour actualmente. Y ha crecido tanto que en la última temporada se jugó o hubo eventos en 14 países distintos. Está creciendo mucho en Medio Oriente. Hay canchas o infinidad de canchas en Egipto, por ejemplo. Cuando uno pudiese pensar que en Egipto de repente es el fútbol y poco más, al menos desde este lado del mundo, lo que uno ha llegado a escuchar. Entonces, esto pareciera que no tiene vuelta atrás, ¿no? Que es un deporte que llegó para quedarse. Tú sabes que es curioso que durante la pandemia el deporte creció. Porque según un estudio del Global Padel Report, establecen que en el año 2021 la palabra, solamente en Google, la palabra pádel fue 3 veces más buscada que en los años anteriores. También porque hay Ojo, distancia física, Hernán. Ojo, también está el tema que mucha gente ya lo quiere comparar con el tenis. El tenis sigue siendo, sigue teniendo una ventaja muy considerable versus el pádel, pero lo que decimos, esta disciplina ha ganado Pero ventaja terreno. en qué sentido. Ventaja en popularidad, en... No, bueno, en- institucionalización, claro, claro. o sea, tú la comparas cantidad de el World países, la Padel Tour cantidad de con atletas, claro. Wimbledon o Roland Garros, es incomparable, eso es lógico. Pero el boom, el crecimiento exponencialmente, como pasó con los esports, vuelvo al mismo ejemplo, o cuando hablábamos en otro episodio de la Kings League, termina siendo un fenómeno, ¿no? Y como todo fenómeno, llama la atención de la gente y es hasta digno de estudio, y por eso creíamos prudente, oye, hacer un capítulo de esto, ¿no? ¿Por qué el pádel está teniendo esta popularidad? ¿Por qué le llama tanto la atención a la gente? Y resulta que nos encontramos con toda una cascada de información que al menos a mí, honestamente, me sorprendió. Yo sentía o creía de forma ignorante que tal vez no como en Venezuela, pero que la práctica del pádel era relativamente reciente. Ya les hemos explicado que esto ya tiene décadas Claro, funcionando. un relanzamiento. De hecho, en las conclusiones que hemos conseguido, bueno, además de experimentar el crecimiento, el engagement social, no solamente en las redes, sino cuando
es muy raro que alguien se aproxime al pádel y no le provoque jugarlo. Sí, O sea, o tenga un rechazo total. O no le guste. Sí. O sea, la gente una vez prueba esto, se queda. Y no solamente que se queda, sino que ya en la tercera o cuarta oportunidad busca comprarse la raqueta. No solo eso, exacto. Y en pro de la industria, La veamos raqueta los no, datos. la pala. La pala. Más del 30% de las personas que juegan pádel deciden meterse en clases. Ujú. Eso te habla de nivel de compromiso, de que te generó pasión, de que te gusta, de que quieres ser mejor. Y oye, yo me imagino una industria en donde todos los beneficios indirectos de los que estamos hablando, ¿no? El dinero circulante, el trabajo directo e indirecto para los profesores, obviamente, pero que más del atrae 30%, inversionistas, claro, más del marcas. 30% de la gente decida pagar por clases de algo que hacen de forma recreativa, más allá de su horario, de su trabajo en horario de oficina, es como si el 30% de las personas que caimanean decidan meterse en un equipo de fútbol de veteranos. Oye, Claro. me parece un porcentaje súper alto, ¿no? Y lo que decías, más allá de que el rango de edad esté entre los 30 y tantos y los 50 y tantos, siga habiendo gente joven que lo juega e incluso mayores por lo posicional, por la poca exigencia que puede tener el pádel. Mira, hay más de 1.500 atletas ya en Venezuela, o sea, practicando el Ajá, pádel. en el por lo Venezuelan menos Padel Tour, ¿no? En números oficiales, además entender que no solamente es la cantidad de canchas, que ojo, en una cancha de tenis haces 3 canchas de pádel, Sí. pero no solo eso, sino que ya los clubes, o sea, los clubes sociales como Hermandad Gallega, No, y Centro Italo, Tanaguarena, por ejemplo, playero, todos están apostando a inauguró esto. unas canchas de pádel hace poco en la Hermandad Gallega, como decías, ya hay las un hay. colegio en Caracas que está construyendo una cancha de Sé de pádel. varios que están tratando de montarse en esa ola, ¿sí? Y tratar de alquilarlas es una vía de ingreso, pero lo que decías del espacio es fundamental. Para construir una cancha de pádel hacen falta 200 metros cuadrados. Si ustedes dividen eso entre las 4 personas que la usan, son 50 metros cuadrados por jugador. En el tenis, uno de los jugadores, un lado de la malla, son 250 metros cuadrados. Wow. Mira. 5 veces lo que ocupa un jugador de pádel. Entonces te habla del aprovechamiento del espacio. Es un poco más sencillo, es un poco más fácil. Mire, cuando estamos grabando este episodio, recientemente se dio que si hace una semana el Venezuela Padel Tour y en Valencia, en un evento de 4 días, asistieron más de 4.500 personas a ver esto. Sí. Entonces habla del interés que hay para meterse en el pádel y esto que estamos hablando del promedio de edad, No, y aquí, seguramente aquí va a bajar apenas- porque la gente se va a sí, anotar en esto. Y aquí apenas sí están haciendo. O sea, nosotros estamos hablando en el contexto venezolano de algo. Si ustedes tendrán la posibilidad, ojalá que sí, de ver este episodio en 6 meses, en un año, en año y medio, se quedará inevitablemente desactualizado, pero por la magnitud de las cifras en nuestro país, en el mundo, esto ya es una realidad. Miren, lo otro que les decimos, los argentinos, por lo menos en este lado, bueno, en buena parte del Sí. mundo, exportan entrenadores de pádel. Y la mayoría de los jugadores top, de hecho tengo la lista por acá como dato curioso para todos ustedes, la mayoría de los rankings que ustedes puedan revisar están conformados en su gran mayoría por jugadores argentinos y españoles. De hecho, el que es considerado hasta los momentos el mejor jugador de pádel de la Una historia leyenda. es Fernando Velasteguín. Aquí lo tenemos, ha ganado hasta 65 torneos. El segundo es un brasileño, Pablo Lima. De hecho, es el único no argentino o español que estaba en ese ranking que revisé. Y en la rama femenina está dominada por completo por atletas españoles. Sí. Mira, bueno, de hecho... Ahí está Paquito Navarro, también muy están bueno, entre Juan los- Lebrón. Entre los más seguidos, casi 500.000 seguidores tiene Paquito Navarro. Según esta cifra, 307.000 Fernando Velasteguín, pero esto es una estadística de 2022, de 2021. Claro, uno ve la magnitud de los seguidores si nos guiamos por el termómetro de las redes sociales y claro que está lejos todavía del fútbol Bueno, o de otras claro. disciplinas tradicionales, pero está creciendo y están teniendo las figuras, las caras visibles de esta disciplina cada vez más notoriedad. Incluso de otros deportes, porque hemos visto, por ejemplo, el Mundial de Qatar, vimos como varios, incluso Ronaldo, Sí. Zidane, Beckham, todos ellos estaban jugando pádel. Tal cual, así como a Gareth Bale le gusta el golf, pues algunos futbolistas o algunos atletas de alto rendimiento de otras disciplinas en su tiempo libre les gustará jugar pádel, ¿no? Bueno, Y recrearse un ratito. si les gusta el pádel, bueno, escriban. No, nos dicen qué compartan. tal, qué les parece, cómo lo han visto aquí en nuestro país, si lo han jugado, les divierte, lo disfrutan, cómo ven
el crecimiento de esta disciplina. Nos interesa, como siempre, un montón la opinión que ustedes puedan tener. Y si usted quiere invertir en armar una cancha de pádel, ya tiene suficientes datos para saber Sí, si no, puede recuperar la inversión. socios capitalistas no, pero lo podemos asesorar Al con menos todo lo nos que inviten estudiamos. a jugar, y así También. aprendemos nosotros. Bueno, ya les contaremos cómo nos va en el torneo de medios, que va a ser pronto, a principios de junio. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Día de Juego. Siempre, recuerden, le dan like al video. Si les gustó lo que vieron, por favor lo comparten y se suscriben a nuestro canal. Todo el apoyo es importantísimo. Muchísimas gracias. Chao.